Entonces, si de lo que se trata es de vida, vuelvo a repetir, si lo que se trata es de vida y si lo que se trata es de protección, lo que protege a la vida en esencia de manera genérica es el derecho internacional de los derechos humanos. Y la protección de vida al hombre que trabaja, esta es la designación, la denominación, la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos se refiere al hombre en el marco de una relación de trabajo. El hombre que trabaja. O sea, se pone el acento en el hombre. Y si ese hombre es objeto de protección del derecho internacional de los derechos humanos, también tiene, dentro del capítulo que significa el derecho al trabajo, inserto en el derecho internacional de los derechos humanos, la protección específica que le corresponde en el marco de esta relación de hiposuficiencia negocial que significa la existencia de un contrato de trabajo. ¿Por qué hiposuficiencia negocial? Porque a veces tiramos frases y los abogados damos por sentado que todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Y no siempre es así. Hay una cuestión que me parece que vale la pena dedicarle un par de minutos. ¿Por qué el trabajador está, decimos y aceptamos, no todos, en estado de necesidad? Porque ¿qué es lo que hace que ontológicamente, o sea, en la naturaleza misma del trabajador, sea ser en estado de necesidad? Voy a tratar de hacerlo cortito, porque si no, no voy a gastar tiempo para nada. Si nos remontamos al tiempo de la Alta Edad Media, mira dónde voy, ese sábado, 18:30, el sábado, bueno, pero mira que es el hombre que trabajaba, sí, genéricamente el siervo de la gleba, tenía a su disposición los tres elementos que conforman el acto productivo. Tenía el objeto a transformar, la tierra básicamente, la herramienta para transformarla, el arado de madera, y además la fuerza de trabajo. La evolución de la historia, la revolución industrial, y vamos a hacerlo cortito porque si no, hace que lo primero que pierda es el acceso a la tierra o acceso al elemento a transformar. Esto se ha llamado en la historia la crisis de los alambramientos, no se lo voy a explicar, si quieren después tomamos un café, se los cuento. Pero fue la primera. Los trabajadores, los siervos de la gleba, perdieron el acceso a la tierra. ¿Ustedes se acuerdan de Robin Hood, del bosque de Sherwood y todo? Bueno, es la expulsión de los trabajadores, de los siervos de la tierra. Después, la revolución industrial y el invento de la máquina de vapor genera que la herramienta se desarrolle tecnológicamente de una manera maravillosa, pero ¿qué ocurrió? Tenía un costo de capital acumulado que el trabajador no podía acceder a esa herramienta. Entonces, de los tres elementos de la producción, pierde primero el acceso al objeto a transformar, después el acceso a la herramienta. ¿Y qué le queda? La fuerza de trabajo. Bien, ese hombre que trabajaba, ¿en qué situación se encuentra? Él, pongámosle en modo hipotético, es dueño de un oficio, sabe un oficio y se autovalora. Y dice, bueno, mi trabajo vale mensualmente, por día, una cifra determinada. Pongámosle hoy, qué sé yo, que a alguien se le ocurra que en una semana puede trabajar en un trabajo de una fundición, por ejemplo, 40.000 pesos por semana. Es decir, una cifra tirada de esa. ¿Por qué? Porque el hombre domina su oficio de fundición. Es lo que se llamaba el soldering, el dominio del oficio. Paréntesis, que la división científica del trabajo fue lo que vino a terminar de destruir, que era el último lugar de reserva de poder del trabajador dentro de la organización. Entonces, dice, bueno, yo domino el oficio, esto es mi plata, entonces se necesitan fundidores. Y este hombre va y dice, bueno, Macanudo, sí, bueno, yo quiero 40.000 pesos por semana. Y las carcajadas se escuchaban del usuario, carcajadas del empleador, claro. Entonces digo, bueno, no me quiere pagar, no importa,
pero igual. Entonces sale ese y se va al otro fundidor, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Y en un momento, su familia tiene hambre, él tiene hambre, necesita vivir. Y la historia esta, el final de la historia esta es conocido. ¿Cuánto me pagás? ¿Por qué? Porque nadie se muere voluntariamente de hambre. Entonces es necesario proveer a la subsistencia. Y entonces hay alguien que en función de la necesidad de comer del otro alguien, en una relación social de poder, le puede decir al otro qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, dónde hacer, y si no haces, te despido. Esta relación social de poder, cuando se integra en el marco de una prestación laboral, es lo que determina la relación de dependencia. Hay alguien que le puede decir al otro alguien qué, cómo, cuándo y dónde. Y no te enojes porque te echo. Esto es la dependencia. Y en el marco de esta dependencia, donde el derecho internacional de los derechos humanos tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir a punto de tal que los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, nos habla del derecho al trabajo. Entonces, fíjense, no es derecho del trabajo, sino que es derecho al trabajo. Y otra vez van a decir, otra vez una palabrera, portal. Pero ¿sabe qué? El idioma no solamente es el elemento que tenemos para comunicar y para transmitir, es el que determina quién tiene el poder. O para decirlo de otra manera, el que tiene el poder determina el contenido del idioma. Por eso la pelea por el idioma es una pelea feroz. Y nosotros tenemos que defender la pelea por el significado y el significante a partir de nuestras propias convicciones. Entonces, derecho al trabajo. ¿Y por qué derecho al trabajo? Porque el derecho al trabajo significa algo distinto del derecho de poder trabajar. Tiene una evolución conceptual que hace que el derecho al trabajo sea mucho más que el derecho a trabajar. Derecho al trabajo significa que debemos tener un trabajo. Derecho a tener un trabajo, libremente elegido. Y este trabajo debe ser digno. Y cuando hablamos de trabajo digno, en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional, estamos hablando de un trabajo que la dignidad muchas veces se define por la negativa, pero por la positiva, un trabajo que permita desarrollarse personalmente, que dé paso para el esparcimiento propio y del núcleo familiar, que cumpla, o sea, esto significa una jornada laboral cumplida en términos de seguridad y en términos de espacio-tiempo temporal que permita al trabajador no solamente tener que trabajar, y además, fundamentalmente lo dije al pasar, un trabajo que no lesione. Y además, y esto es importantísimo, el derecho al trabajo significa el derecho a no perderlo sin justa causa. Y no perderlo sin justa causa es privarle al empleador de la posibilidad de despedir por su propia voluntad, aunque tengan que pagar una indemnización. O sea, se prohíbe el despido sin justa causa. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿De dónde se prohíbe el despido sin justa causa? Yo les invito. Artículo 7, inciso D, del Protocolo Adicional de San Salvador, o Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Explícitamente dice que un trabajador despedido sin justa causa tiene derecho a pedir su reinstalación, las indemnizaciones que le pueda, o sea, una u otra, la reinstalación, las indemnizaciones reglamentadas por el derecho interno o cualquier otro derecho que le sea reconocido. O sea, fíjense que si se me ocurre, llego un día cruzado y alguien me mira mal en el estudio y le digo, estás despedido, acá tenés la indemnización. Y el trabajador del estudio puede decir, no, pará, un momentito, el diagrama de por medio, solicito la reinstalación. Ustedes me van a preguntar cuántos fallos existen en el país que se aplique este artículo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Yo le puedo decir con cierta autoridad que ninguno. Entonces, ¿de qué me estás hablando?
Pero ¿saben por qué? Porque los abogados no lo pedimos. Este es el problema. Si los abogados no piden, los jueces no dan. Y si lo pedimos, a veces tampoco. Pero empecemos por pedirlo. Este es el tema. Yo les digo, mi experiencia profesional es que cuando yo lo pido, las conciliaciones son maravillosas. Nadie quiere llegar a sentencia. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito del tema. Entonces, acá tenemos, creo que hemos podido sostener, porque el derecho del trabajo, el derecho al trabajo, es un capítulo del derecho internacional de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, ¿qué herramientas jurídicas nos ofrece el derecho internacional de los derechos humanos para batallar en este ámbito de permanente regresión de derechos? Generado, sin ningún tipo de duda, las pruebas son bastante evidentes, por una política que lleva adelante el actual gobierno que tiende a lograr abaratar el costo, si fuera costo. Miren, ustedes fíjense, recién les hablaba del idioma. Ustedes fíjense cómo yo, que peleo por el idioma, termino hablando en los términos de el enemigo. O sea, lo que se trata es de bajar el costo laboral. Lo que se trata es de bajar la remuneración de los trabajadores para aumentar las ganancias de las empresas. Y otra digresión, porque si hablamos de costo laboral por el nivel de la remuneración, que se dice que son los mejores sueldos de Latinoamérica, será, no sé, supuestamente sí. Yo les digo una cosa, las remuneraciones más altas en términos absolutos de la economía capitalista mundial son los sueldos de los obreros alemanes. ¿Sí? Y a los sueldos de los obreros alemanes, que son los más altos del sistema capitalista occidental, no les impide ser una potencia exportadora. Entonces yo digo, acá hay algo mal que no anda bien. Porque si ellos tienen un costo altísimo y exportan, ¿de qué nos echan la culpa a nosotros de nuestro supuesto costo laboral? Hay otro elemento que se sustrae, se esconde para poder vendernos esta otra. ¿Yo te puedo pedir un favor? Que corres una... Porque no te veo. Disculpame, pero me gusta verlos a todos y a cada uno. Bueno, una de las cuestiones que nos interesa señalar en esta situación de cuáles son las herramientas que nos permitan batallar frente a la ola regresiva de los derechos es qué herramientas nos da el derecho internacional de los derechos humanos en materia de interpretación de la ley. El artículo 2 del Código Civil y Comercial, que tiene 2 años y medio de vigencia, establece cuáles son las reglas obligatorias por las cuales los operadores del derecho, los jueces principalmente, deben interpretar las normas. Y desde esa perspectiva, las normas deben ser interpretadas, entre otras, por su finalidad, por las disposiciones de los tratados que se incorporan a nuestro derecho interno, disposiciones de los tratados en materia de interpretación, y por los principios y valores jurídicos. Hay más, pero estos son los que nos interesan.